Y además, pues se están haciendo cada vez proposiciones peores. El otro día en Oklahoma estaban discutiendo si prohibir los espectáculos de drag queen, porque al parecer deben ser destructivos de la sociedad occidental. Y antes de ayer metieron otra proposición de ley en la que se nos obligaría a detransicionar a las personas transexuales y volver físicamente a nuestro estado anterior. O sea, aquí pues cualquier aplastamiento de derechos parece que es válido. Y menciono esto porque en el debate de la ley se han hecho proposiciones similares a los partidos políticos del Congreso español. Quiere decir que cuando estábamos en el trámite de enmiendas, una asociación que sostiene que las mujeres transexuales borramos a las mujeres, pues presentó una propuesta de 14 enmiendas, entre las que había proposiciones pues, tan bonitas como que prácticamente se nos negara la identidad, ¿no? Concretamente, pues se nos pedía 2 años viviendo conforme al género que pretendemos sin ningún tipo de amparo legal, un diagnóstico de disforia de género psiquiátrico, 2 años de tratamiento médico y un certificado de penales, para que se viera que no éramos agresoras sexuales. Y cumpliendo esos requisitos, se nos ofrecía a cambio no el estatus de hombre o de mujer, sino el estatus de transgénero, que nadie definía y que no sabíamos en qué consistía, y que, bueno, pues básicamente lo único que dejaba claro es que no habilitaba el acceso a ninguno de los derechos que pudiera tener la mujer. Esto se ha propuesto como enmienda a los partidos políticos en el Congreso español. O sea, y da una imagen de qué es lo que entiende la gente por una igualdad y da una imagen de qué es lo que la gente piensa que podría entrar en un proyecto de ley que, como he dicho, por su titulación, pretende dar derecho a la igualdad real y efectiva. Pues, menudo concepto de igualdad real y efectiva. Eliminar toda forma de discriminación. Se estaba proponiendo pues, propiamente un estatus de segregación, aumentar la participación de las personas LGBTI y regular la rectificación registral del sexo y del nombre en el ordenamiento español. Bien, esta es una ley que tiene mucho más que la cuestión trans. Es una ley general LGBTI y en este sentido es una ley avanzada a nivel europeo. O será una ley avanzada a nivel europeo. Es verdad que es una pena que se han dejado en el tintero muchas cosas. Este proyecto de ley ha tenido diversos hachazos y en esos hachazos han ido quedándose cosas en el camino y además, pues en muchos aspectos se ha convertido en un proyecto programático en el que se enuncian principios generales, pero no se concreta cómo se aplican y, en consecuencia, pues esto significa que cuando esta ley se apruebe tendremos una herramienta valiosa y válida, pero tendremos que estar probablemente discutiendo durante 5, 6, 10 años el alcance de esta ley, exactamente qué derechos comprende, porque habrá quien interprete de la manera restrictiva, habrá quien interprete que esto es un mandato programático y no un derecho concreto, y entonces pues es una pena que cuando un proyecto nos podría haber garantizado de un plumazo las cosas con claridad, pues probablemente nos deje una herramienta para poder pelear los próximos 10 años. Y sinceramente estamos cansadas de tener que pelear por cada logro que se consiga en esta sociedad. ¿Qué ofrece esta ley? Bueno, pues primero un mandato a las administraciones públicas, un deber de protección de las personas LGBTI. Es decir, que haya un apoyo institucional y políticas públicas para conseguir la erradicación de la discriminación de las personas LGBT. Y esto es importante porque implica un mandato de acción positiva para las administraciones que luego se concreta en diversos campos, como puede ser educación, juventud, apoyo a las personas mayores, sistema educativo y, en definitiva, pues en cualquiera de los ámbitos relevantes de la vida social. Y además, porque esto también implica que las administraciones tendrán que implicarse en la tutela frente a los discursos de odio y las agresiones y frente a cualquier tipo de conducta que pueda tener pues un alcance discriminatorio. Lo que más ruido ha hecho, obviamente, son las condiciones de tratamiento de la identidad de género en el registro. Creo que hay algún micrófono encendido. Entonces, en principio, toda persona de nacionalidad española, de edad de 16 años concretamente, podrá solicitar por sí misma el cambio de nombre y sexo en el registro. Esto es lo que ha causado escándalo. Pero ¿cómo puede ser que desde los 16 años puedan
promover el cambio de sexo registral. Bueno, los 16 años son, no porque lo diga esta ley, sino porque lo dicen muchas otras y porque lo dice la jurisprudencia española, la edad a partir de la cual el consentimiento de las personas es válido para los actos personalísimos. Es decir, a los 16 años una persona puede decidir, por ejemplo, que no se somete a un tratamiento contra el cáncer, aunque en ello le vaya la vida. A los 16 años defendemos que una mujer puede abortar a pesar de que su padre se oponga. A los 16 años se puede llegar a encarcelar a una persona como si fuera adulto por los actos que haya cometido. Y teníamos una jurisprudencia previa en la que en los 16 años era, digamos, el momento en el que se entiende que ya hay madurez suficiente para poder realizar actos trascendentes sobre la vida propia. Y, por cierto, pues si podemos hacer todas esas cosas y algunas más, ¿cómo no va a ser posible que una persona de 16 años nos diga quién es? Porque verdaderamente las personas trans solemos saber quiénes somos. Cuando lo manifestamos ya tenemos una idea muy clara de quiénes somos. De los 14 a los 16, la solicitud tendrá que ser hecha por los padres o guardadores. Muchas situaciones difíciles y desde luego no es que lo estén fomentando. Pero cuando llega un momento en el que los padres tienen ese convencimiento, tampoco tienen dudas de que es necesario ese reconocimiento y de que esto es beneficioso para ellos en la socialización. Así que, bueno, pues de los 14 a los 16 serán los padres o tutores los que tendrán que solicitar el cambio de sexo registral porque lo estiman necesario y probablemente lo estimarán necesario porque hayan tenido también apoyo de diversos informes psicológicos, médicos, de la opinión de las orientadoras en educación, etcétera, etcétera. Y de los 12 a los 14, el proceso será un proceso de jurisdicción voluntaria, es decir, tendrá que ser valorado y ratificado por un juez. Aquí la idea es que se presente en cualquier tipo de prueba en ese proceso o que el juez pueda solicitar pruebas si estima que pues, no hay una apoyatura suficiente para ese cambio. Realmente, bueno, pues no vemos muy clara la diferencia por qué los padres no pueden tutelar a los menores de 12 a 14 años. No vemos tampoco muy claro por qué por debajo de los 12 años, si se aprecia que hay necesidad y si las cosas están claras, no se puede solicitar el cambio, aunque sea a través de un proceso judicial. Pero esto es lo que ha salido, porque, como digo, pues aquí había una oposición muy frontal al reconocimiento de la identidad de género de los menores. En realidad, la sentencia del Tribunal Constitucional de 2019 dice claramente que la identidad de género tiene que ser reconocida y se reconoce con independencia de la edad. Lo que cambia son las condiciones de quién está legitimado para presentar la solicitud. Pero denegar el cambio por debajo de los 12 años no está claro que cumpla con la sentencia del Tribunal Constitucional. Y en todo caso, es que las identidades de las personas nacen en el momento en el que van adquiriendo conciencia y no a una edad de barrera. Pero bueno, al final aquí parece que esto era un punto de resistencia dentro del Partido Socialista y este es el resultado del proyecto de ley en estos momentos. ¿Qué pasa si los padres tienen discrepancias? Pues que se nombra un defensor judicial que tendrá que velar por el mejor interés del menor y que pues buscará todos los apoyos, informes y solicitudes de información que sean necesarias. El proceso es garantista, porque, insisto, los padres no son venales a la hora de apoyar el cambio de sus hijos y porque si estamos en un procedimiento judicial, pues probablemente se aportará todo tipo de prueba. Y solamente les señalo una cosa, en los 3 meses anteriores o 4 meses anteriores ha habido reconocimientos de cambio de sexo registral a menores desde 8 años. ¿Por qué? Porque la identidad sexual o identidad de género normalmente casi todas las personas la fijan a partir de los 4 años. Y para los 8 años nos encontramos con algunos casos en los que hay una perdurabilidad y una estabilidad de la manifestación de identidad de género que es clarísima. Con lo cual, pues cuanto antes empieza a socializar conforme al género que al que pertenece, pues es mejor. Y entonces, pues ha habido jueces que lo han tenido tan claro ante la prueba que se ha presentado que han concedido el cambio de sexo por debajo de los 12 años. La ley que será aprobada no lo permitirá.
Ahí habréis oído escándalos como que es que esta ley va a hormonar menores, va a mutilar menores, va a permitir que los menores sean destrozados por... bueno, es que no hay nada de eso. Esto es otro bulo. Porque precisamente lo que ocurre es que con la ley actual no hay cambio de sexo registral a no ser que lleves 2 años de tratamiento médico. Y entonces hay un montón de menores que están urgiendo a tener un tratamiento médico para poder obtener ese cambio de sexo registral y poder hacer una socialización conforme al género que ellos saben que pertenecen. Al desvincular precisamente la cuestión clínica de la cuestión del reconocimiento legal, estamos eliminando esa presión para los menores. El que necesite hacer algún tipo de adaptación, el que necesite algún tipo de tratamiento médico, lo terminará teniendo conforme a los protocolos médicos. Pero lo que no está nada bien es, primero, mezclar un diagnóstico con una cuestión de reconocimiento de derechos, que son dos cosas distintas. ¿En qué momento? Un diagnóstico médico tiene que ser una partida de entrada para el ejercicio de derechos civiles. Esto era una barbaridad. Y, en segundo lugar, desvincula ese reconocimiento registral de la necesidad de ese diagnóstico de disforia de género, que es un diagnóstico que ya no existe, que está abandonado, y de la necesidad del tratamiento hormonal, porque sencillamente si el menor llega a un momento en que tiene estabilidad suficiente y adquiere la madurez suficiente y llega a una edad en la que lleva años manifestándose como tal, pues entonces podremos plantearnos que llegue a un tratamiento hormonal cruzado y por encima de los 18, nunca antes, se podría plantear si requiere algún tipo de operación. Porque la Ley Orgánica de Protección de la Infancia y de la Adolescencia, y no se cambia, dice que no se puede operar a ningún menor por debajo de los 18 años. Con lo cual, aquí hay mucha gente contando auténticas mentiras y barbaridades sobre este tema. ¿Cómo se lleva el tema de la hormonación? Pues muy fácil, por aplicación de un protocolo de la Sociedad de Endocrinología Internacional. Hay uno de 2015 y otro de 2019. Ese protocolo está hecho con los datos clínicos de todas las unidades de identidad de género de Europa Occidental, Canadá, Estados Unidos, Japón, los principales sujetos que han estado involucrados en el tratamiento a personas transexuales en los últimos 45 años recopilaron toda la información de esos 45 años, desde que empezaron los años 70, y han hecho un protocolo clínico. Y ese protocolo clínico es el que se utiliza en España. Aquí nadie llega inmediatamente y empieza a tomar hormonas como si fueran gominolas. Eso va con prescripción médica. Y esa prescripción médica implica que se cumple con el protocolo. De tal manera que, bueno, pues este es otro de los bulos que está por ahí circulando y que ya va siendo hora que dejen de difundirlo, por favor. El procedimiento se dice, es que en 2 minutos usted pasa de ser hombre a mujer. Bueno, pues tampoco es tan sencillo. Primero, porque cualquier persona que llega al registro ha tenido un proceso previo. Ese proceso normalmente es atormentado, es largo y todos somos muy conscientes cuando vamos al registro de que va a implicar grandes cambios y graves consecuencias a nivel social. En principio, ahora lo que saldría con esta ley es que yo presentaría una solicitud en el registro, el encargado del registro me informaría de todas las consecuencias de ese cambio de sexo registral, me diría todo lo que implica, me pondría en contacto o me daría las direcciones de las asociaciones de tutela que pueda haber, me explicaría los riesgos que implica y tomaría nota de mi declaración, me pediría que la firmara y me mandaría para casa a reflexionar durante 3 meses. Este periodo de reflexión, las que hemos hecho el proceso sabemos que es absolutamente prescindible, vamos, que no aporta nada, pero bueno, se quiso ponerlo como garantía, ¿no? De que, bueno, pues alguien igual se echa para atrás. Y en Dinamarca existía un proceso de reflexión que también era pues de 2 meses o de 3 meses, una cosa así, 2 meses. En ese estado, en Dinamarca, el proceso de reflexión creo que lo han utilizado en todo el tiempo que lleva y ya son más de 5 años, pues algo así como 4 personas, de las cuales 2 lo que ocurre es que se les pasó el plazo, es decir, que cuando tenían que venir a ratificar pues no pudieron hacerlo y tuvieron que volver a empezar. Es decir, pues que bueno, pues alguna persona quizás ha reflexionado y luego se haya echado atrás o ha visto la presión que podía suponer y ha detransicionado. La mayor parte de las detransiciones, esta es otra de las cosas que os han contado y es un bulo, suelen ser de gente que normalmente no aguanta la presión social, que ve que haber dado ese paso tiene un coste social importante
y que no lo aguanta, ¿no? Porque, bueno, pues implica complicaciones en su vida, implica complicaciones familiares, etcétera. Os están dando cifras escandalosas de transiciones. ¿Dónde está la base estadística que las demuestra? ¿Dónde está el estudio que las demuestra? Porque yo lo siento mucho, pero veo que estas cifras aparecen, circulan por grupos de WhatsApp y no veo ningún estudio que las ratifique. Tal cual. Sin embargo, sí que tenemos estudios sobre las de transiciones. Hay un estudio hecho precisamente por las unidades de identidad de género europeas, comandado por la unidad holandesa, con un estudio desde el año 74 hasta el año 2018, y ahí lo que se ve es que las de transiciones son mínimas. Estamos hablando de que la gente que empieza un proceso de transición clínica, aproximadamente el 98% no para o no se echa atrás. En España tenemos un estudio sobre las unidades de identidad de género y de 796 pacientes adolescentes que empiezan la transición, se echaron atrás 798, se echaron atrás 6. Es decir, esto es lo que hay. Y de esos 6, pues insisto, la mayoría lo que alegaron es que no aguantaban la presión social. O que no se identificaban, ni como hombre ni como mujer, que eran personas no binarias. Y que entonces pues la solución tampoco les satisfacía suficientemente. Bien, al cabo de 3 meses se me citaría otra vez al registro para ratificar mi solicitud y en el plazo de 1 mes se dictaría la resolución. Esto es el cambio de sexo registral, pero no es el final del proceso, es el comienzo del proceso legal. Porque luego yo tengo la obligación de ir a cambiar el DNI en el plazo de 1 mes, el pasaporte. Y después tengo que cambiar toda mi documentación legal, tarjetas de crédito, tengo que cambiar los contratos, tengo que cambiar los títulos académicos, los títulos de propiedad y todo lo demás. El que piense que esto es una cosa que se puede hacer banalmente, o sea, así de la noche a la mañana, pues creo que se está equivocando. El proceso en su conjunto duraría, si va todo muy rápido, unos 5 meses. La experiencia nos dicta que normalmente durará más, durará unos 6 meses y si por casualidad tú solicitas en un registro diferente al lugar donde has nacido, probablemente estaríamos hablando de unos 2 meses más. Si te cogen vacaciones, pues también aumentaríamos quizás otro mes. Las de transiciones es otra cosa que se quiso regular, es decir, ¿y usted se puede dar la vuelta atrás? Sí, puede. Vuelve a pasar el mismo proceso. Un proceso que, como digo, durará como mínimo 6 meses. Y, ojo, que es que si usted quiere andar dando bandazos a un lado o a otro, se va a un proceso judicial. Y entonces tendrá que justificar ante un juez por qué está haciendo usted estos bandazos. Y además, en un proceso judicial se podrá valorar pues todo aquello que haya supuesto el cambio de sexo registral y si de ahí se deriva algún tipo de maniobra o algún tipo de, no sé, no sé exactamente quién podría tener interés en hacer algo de esto, ¿no? Pero bueno, si la persona pues está en condiciones de manifestarse con lucidez o lo que sea. Pero, en principio, la experiencia nos dice que en los 9 países que han adoptado este sistema de despatologización, las de transiciones han sido mínimas. Las vueltas atrás han sido mínimas. Ya he explicado lo de los menores, es decir, los menores van en 3 bandas de edad. ¿Qué efectos tiene el hecho de cambiar el sexo? Bueno, pues es un efecto constitutivo. A partir de ese momento, una persona puede ejercer los derechos que le corresponden a su sexo, ¿no? Pues yo qué sé, acceder a las listas paritarias en una lista política, ¿no? Es decir, pues cuando se combinan hombres y mujeres, o recibir una subvención, o recibir amparo de la Ley de Protección contra la Violencia de Género, en el caso de que seas mujer. Y si eres hombre, pues todo lo contrario. Es decir, ya no tienes la protección que tenías como mujer y ya no tienes el acceso a las subvenciones que tenías como mujer. Sencillamente pasas a ejercer el nuevo estatus que tienes, ¿no? No se altera el régimen jurídico de los actos que hayas realizado anteriormente. Hay un principio de continuidad. Eres la misma persona. Y frente a otro bulo que se ha dado, eso de que no, es que yo me cambio de sexo y entonces ya no puedo ser juzgado como agresora por violencia de género. Es mentira. Es decir, si usted cometió el delito en el momento en el que era varón, pues se le juzgará como varón,
porque era la condición que tenía como cuando cometió el delito. No hay una retroactividad penal favorable. Eso es mentira, no se dice en ningún lado y además específicamente hay un artículo que dice que no es así. De tal manera que, bueno, pues sencillamente se pasa a socializar a efectos sociales y jurídicos con el estatus que te corresponde como hombre o como mujer. Tendrás que cambiar todos los documentos, insisto. Y esto es un proceso que dura años, lo puedo asegurar. Es decir, yo creo que todavía no he conseguido cambiar todos los documentos, y llevo años en esta labor. O sea, hay cosas que ya las abandonas, pero puedes solicitar la reexpedición de cualquier documento, título o diploma. Bien, esto es lo que va a salir en cuanto al cambio de sexo registral. Luego, si queréis, comentamos esto, que me imagino que habrá gente que tendrá ganas de decir algo. Pero hay muchas más cosas. Por ejemplo, políticas públicas. Políticas públicas para la igualdad de las personas LGBTI. Va a haber una estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans que sufren marginación social y va a haber una estrategia para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGBTI que se integrará dentro de un plan contra la discriminación estatal, que va a ser elaborado conforme a la Ley General contra la Discriminación. En la contratación pública se velará, por ejemplo, porque no haya cláusulas o aplicación de contenidos discriminatorios a las personas LGBT. En el empleo público, aquí pedimos nosotras que, bueno, pues pudiera haber alguna pequeña cuota de compensación para gente en grave riesgo de exclusión social, pero no se admitió. Y entonces, pues sencillamente se garantizará la igualdad de trato y no discriminación con colaboración de las organizaciones sindicales, que precisamente van a tener 2 o 3 papeles importantes, ¿no? Hay un capítulo de medidas laborales, de igualdad de trato y de oportunidades, ¿no? Concretamente, se encomienda a los agentes sociales, como los sindicatos, realizar la inserción de cláusulas contra la discriminación en los convenios colectivos y en los protocolos de las empresas, apoyar campañas divulgativas, promover la formación profesional, fomentar la implicación progresiva de indicadores de igualdad, como distintivos de empresa, impulsar en la negociación colectiva, como digo, cláusulas de promoción de la diversidad, velar porque esto se cumpla de manera efectiva en colaboración con la Inspección de Trabajo y, además, pues también se podría contemplar subvenciones para fomentar la contratación de personas en grave riesgo de exclusión, como pueden ser mujeres transexuales que son paradas de larga duración y que tienen dificultad para la inserción laboral. Hay, en definitiva, planes de igualdad que se desarrollarán reglamentariamente y aquí habrá que ver qué es lo que hace el Ministerio de Trabajo, pero la idea es sacar a las personas trans de las rotondas donde muchas de ellas están, por marginación social y por dificultad en el acceso al empleo y porque muchas de ellas sufrieron una exclusión del sistema educativo a edad muy temprana porque no aguantaban la presión social, no aguantaban el bullying que sufrían en las escuelas. Y esto tampoco lo digo yo, esto lo dice la OIT, esto lo dice Eurostat, esto lo dice la Agencia de Derechos Fundamentales y esto lo dicen los sindicatos que han hecho estudios sobre el tema. O sea que tampoco es que nos estemos inventando cosas. No nos dicen qué tipo de subvenciones puede haber, ni en qué cuantía ni de qué forma, si van a ser descuentos, si van a ser subvenciones a tanto alzado, si van a ser... La verdad es que la ley es poco concreta, se ha perdido una oportunidad de haber hecho una política de inserción laboral bastante más clara. A nivel de salud, se nos asegura en principio el acceso a la reproducción humana asistida a las mujeres lesbianas, bisexuales, las que no tienen pareja masculina, que era el problema que tenía la ley de 2007, y a las personas trans que sean gestantes. Se garantiza también la educación sexual y reproductiva frente a enfermedades de transmisión sexual y además frente a la educación afectivo-sexual. A las personas intersexuales, que siempre se olvida todo el mundo de ellas, en principio se les otorga por fin reconocimiento de su autonomía corporal. Es decir, se prohíbe que les operen antes de saber cuál es su identidad. Una persona intersexual, como su nombre indica, pues a veces tiene morfologías o características que no encajan de manera completa con el sexo masculino o con el sexo femenino. Y lo que se ha estado haciendo hasta ahora era operarlas cuando eran bebés en función a lo que parecía que era más fácil. Y siempre normalmente es más fácil cortar que poner, porque no puedes, ¿no?
con lo cual, pues a muchas personas intersexuales se les ha adjudicado identidades femeninas que no tenían, que luego cuando el desarrollo se produce, pues resulta que no eran las que correspondían, o al revés, ¿no? Pues sencillamente había los dos órganos y bueno, pues como había vagina se piensa que es mujer y resulta que no, que salía hombre transexual o viceversa. Por una vez, se dice que a las personas intersexuales no se les puede operar siendo menores de edad, a no ser que sea por motivos de salud, a no ser que sea por motivos en los que la intervención sea necesaria para asegurar la salud y la viabilidad del bebé, ¿no? Y luego, a partir de los 12 años, cuando ya veamos una manifestación de identidad de género, podrían optar, con decisión de los padres y consentimiento informado del menor, a partir de los 12 en adelante, se podrían hacer las operaciones de reasignación que correspondan para adaptar a esa persona, pues, al género masculino o al género femenino. Además, se les asegura el respeto a la intimidad y confidencialidad, que no haya exploraciones innecesarias o exposiciones, que es una cosa que siempre se han quejado, de que les tratan como si fueran monstruos de feria. Y hay, pues eso, prácticas protocolos de atención a la intersexualidad que tendrán que ser aprobados, y además se les ofrecerá, pues, la congelación de gónadas o de espermatozoides previos a cualquier tratamiento que pueda poner en cuestión su capacidad reproductiva posterior. Se puede crear procedimientos clínicos multidisciplinares, se pueden crear unidades para atender a las personas intersexuales y transexuales, que ya veremos a ver exactamente en qué queda esto, pero se asegura el tratamiento sanitario íntegro, de proximidad, especializado, sin segregación y sin discriminación. No se ha modificado la cartera general de servicios, que es una de las cosas que nosotras pedíamos para asegurar esto. En educación, pues básicamente lo que se intenta es hacer de una vez por todas que el mandato de introducir la educación sexual en el sistema educativo funcione. Se trata de que en el currículum se incluya el principio de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGBT. Se trata de que en la formación de los profesores y de los directores, por ejemplo, el plan de formación de directores, la diversidad de género sea un capítulo que tiene que ser tratado y que haya una formación suficiente para saber cómo abordar el tratamiento de las personas LGBT en el sistema educativo de manera no discriminatoria. Se promueve la adopción de planes de coeducación y diversidad y, bueno, pues básicamente a cualquier menor, una vez que cambie su nombre, se le garantiza un trato conforme a su identidad en todas las actividades que desarrollen en el ámbito educativo. Porque no lo he dicho antes, pero aunque se niegue el cambio de sexo registral por debajo de los 12 años, se puede dar el cambio de nombre sin límite de edad. Y entonces esto ya puede bastar para que el menor socialice conforme al género que pretende, que defiende, que es el que le corresponde, y así podemos ir viendo si esto es una manifestación estable de transexualidad, si verdaderamente este menor perdura en esa conducta y está conforme y está contento con ella y es donde verdaderamente tiene que estar. En ese caso, lo que hacemos es que a cualquier menor que haya cambiado por motivos de transexualidad su nombre, se le permite socializar conforme a ese nombre y se le asegura que no será discriminado en el ámbito educativo ni en ningún otro ámbito. En definitiva, se busca que el espacio educativo esté libre de presiones, libre de acosos y que sea un espacio de acompañamiento en el que pues, podamos desarrollar a cualquier persona con independencia de su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género. Hay medidas para la cultura, el ocio y el deporte que se dedican fundamentalmente a asegurar la igualdad de trato y la no discriminación. En el deporte, concretamente, se establecen normas mucho más rígidas frente a la homofobia o frente a la transfobia en el deporte, frente a la violencia que puede haber en eventos deportivos. El Consejo Superior de Deportes ve reforzada su capacidad para imponer correcciones, sanciones, para supervisar los estatutos de las federaciones y de los clubes si pueden tener algún factor de discriminación. Y, bueno, pues en principio está claro que se nos deja meridianamente claro en la ley que no se nos puede excluir de las prácticas deportivas, que no se nos puede discriminar en las prácticas deportivas, pero hay cosas que han quedado pues un poco en el aire desde el momento en que lo deja en manos de las federaciones y de los clubes. Y entonces pues tendremos que pegarnos seguramente con algunas federaciones que, bueno, pues que querrán excluirnos seguramente, ¿no? Por presiones o por algún tipo no sé, pues de prejuicio.
En realidad esto ya está bastante bien regulado en los protocolos internacionales. El Comité Olímpico Internacional ya tiene unos protocolos de inclusión de las personas transexuales en el deporte de competición, ¿no? Lo primero, además, aquí es que el deporte escolar, el deporte de base, no es el deporte de alta competición, y entonces aquí de lo que se trata es de que precisamente funcione la coeducación. Y lo que no entiendo es por qué tenemos que andar segregando a los niños y a las niñas en el deporte escolar. O sea, que es un poco bárbaro. No estamos fomentando la coeducación como sistema de integración y de expansión del feminismo, pues hagamos eso, por favor. Y en la alta competición, que es otro campo completamente distinto y que es un negocio, pues hay protocolos, ¿no? Y el protocolo del Comité Olímpico deja las cosas muy claras. Es decir, hay una serie de niveles hormonales a partir de los cuales se entiende que alguien puede tener ventaja competitiva. En aplicación de esa regla, en la Olimpiada de Tokio, para que se hagan ustedes una idea, 10 atletas femeninas que no eran transexuales fueron excluidas de la competición porque se entendía que sus niveles hormonales les daban ventaja competitiva. Valoren ustedes esto, si es razonable o no. Yo no voy a entrar en ello, pero es lo que hay. Es decir, en el deporte masculino a nadie se le ocurre plantear que pues yo qué sé, que Michael Phelps tiene unos pulmones que parecen bombonas de oxígeno y que eso le da una ventaja competitiva, ¿no? Pero parece que en el deporte femenino pues nos planteamos este tema de la ventaja competitiva. Y también permitió que 12 atletas transexuales, por lo menos, participaran en las Olimpiadas de Tokio. Y no pasó absolutamente nada. Es decir, estas que se suponía que iban a llevarse todas las medallas, pues no se llevaron ninguna. De hecho, ninguna de las 12 obtuvo ninguna medalla olímpica. Porque pues todo esto de que tienen ventaja competitiva por el mero hecho de ser mujeres transexuales, pues no es exactamente así. Y si verdaderamente tuvieran unos niveles hormonales pues que corresponden al de los atletas masculinos, si es que esto es cierto, pues entonces no podrían competir en las categorías femeninas. Y digo si esto es cierto porque hace pues unos 7 años, o ya no recuerdo cuántos exactamente, el Comité Olímpico empezó a hacer controles de los niveles hormonales de las atletas femeninas y masculinos. Y dejó de hacer los análisis a los hombres, entre otras cosas porque había algunos que tenían unos niveles hormonales muy de perfil femenino. Vamos, que no tenían altos niveles de testosterona y, sin embargo, eran deporte de alta competición. Y bueno, vieron que aquello daba algunos datos que no sabían exactamente qué hacer con ellos y, bueno, pues lo quitaron y dejaron solamente los controles para las mujeres. Bien, ¿qué más cosas hay? Bueno, pues hay medidas en cuanto a la familia. Por ejemplo, se deja de dar un trato discriminatorio a las mujeres lesbianas en el derecho de familia. Se promueve la equiparación de derechos de todas las familias, incluidas las LGBT. Hay una medida de protección frente a la violencia doméstica en familias LGBT que permitiría a las víctimas, pues concretamente, disfrutar de reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica y cambio de centro de trabajo, pues para evitar el contacto con un posible maltratador masculino o femenino en una pareja pues del mismo sexo. Y bueno, pues en principio, sobre todo aquí el gran logro es que se deja de tratar a las mujeres lesbianas pues en una situación diferente a la que se da al resto de familias, ¿no? ¿Hay alguna medida de prevención del ciberacoso? No se ha querido poner la norma que proponíamos, que es coherente con lo que se hace en Europa, de cierre de páginas web que tengan contenidos claramente de promoción de la violencia y de promoción de la discriminación. No se ha querido entrar ahí. Sin embargo, bueno, pues está claro que a través de Internet es donde se producen la mayor parte de los ciberacosos y aquí hay un mandato de prevenir y erradicar el ciberacoso, que veremos a ver exactamente cómo lo van a hacer si no hay una concreción exacta de cómo son las herramientas para hacerlo, ¿no? En extranjería, por fin, las personas LGBT se podrán casar en los consulados extranjeros, cosa que hasta ahora no podían, salvo que, vamos, no se les autorizaba a casarse en los consulados. Con que alguno de los dos cónyuges resida en el país donde está el consulado, podrán casarse. En las líneas de acción exterior, España se compromete a luchar contra la criminalización y en la defensa de la igualdad y no discriminación de las personas LGBT. Y, en definitiva, también se promueve la protección consular de las personas LGBT en el extranjero, si son objeto de criminalización o discriminación en el extranjero. Es decir, el Servicio Consular Español tendría que aparecer para
ofrecernos ayuda, protección, soporte jurídico o lo que fuera necesario, o ayuda a la repatriación. Ya se está haciendo en ocasiones, de hecho. Para los mayores de edad se intenta que la protección de los mayores de edad no implique tener que volver al armario, que en las residencias haya gente formada en diversidad y que también se tenga en cuenta que no todos los ancianos que están en una residencia son heterosexuales y que haya actividades que puedan estar adaptadas a esa realidad. Y, bueno, pues hay una contemplación de la especialidad del medio rural, de que es necesario adaptar todos los mandatos de esta ley al medio rural y realizar campañas y colaborar con la FEM, con la Federación Española de Municipios y Provincias, para establecer campañas y servicios de asistencia en el ámbito rural, porque siempre aquí es como dos universos distintos, el ámbito urbano y el ámbito rural. Por fin vamos a meternos con esto. Y a las personas extranjeras que vienen aquí pidiendo asilo, en principio, la discriminación o la persecución por orientación sexual o por identidad de género es reconocida como causa de asilo, se facilita, por lo tanto, el asilo de estas personas y también se facilita la rectificación de los documentos, el reconocimiento de la identidad de género, los documentos que emite España para las personas migrantes que vienen huyendo de la persecución, porque en su país no han podido o tienen muy difícil poder hacer un cambio de sexo registral. Porque este es un problema, ¿no? Mucha gente viene aquí buscando poder vivir, buscando un entorno menos violento y luego se encuentran con que no pueden volver a su país o volver a su país les resulta muy arriesgado porque igual ya no pueden volver otra vez conviven con una documentación masculina siendo mujeres transexuales o viceversa. Ahora corregiríamos eso, en la documentación española reconoceríamos esa identidad de género. ¿Qué cosas? En fin, es bastante largado. Lo voy a dejar aquí para que hablemos y para que hagáis preguntas, ¿no? Hay cosas que se han quedado en el tintero, ¿no? He ido señalando algunas. Lo de no modificar la Cartera General de Servicios de la Seguridad Social. No regular con más precisión los acosos a través de Internet. No regular con más precisión, por ejemplo, el tema del deporte. Para seguridad de todos y para que no haya precisamente circulando por ahí un montón de bulos, ¿no? En fin, haber dejado mejor el tema en general habría sido interesante, pero vista la oposición que ha habido por parte de los de siempre, es decir, pues los elementos integristas religiosos, la ultraderecha, y vista también la fractura que ha surgido en partidos que teóricamente lo tenían muy claro hace tan solo 3 años y que hacían propuestas que iban mucho más allá y que las han promovido en las leyes autonómicas y cosas que van mucho más allá de lo que va a suponer esta ley, pues es bastante que se haya conseguido traspasar la barrera de la aprobación en el Congreso. Esperemos que en el Senado no se hagan modificaciones y, en consecuencia, esto vaya al Boletín Oficial del Estado y podamos empezar a defender la aplicación de esta ley, porque sí que se lo digo, es decir, aprobar esta ley no va a ser suficiente, hay que hacer que se cumpla. Y el gran problema es que vamos a encontrarnos con campañas de oposición al cumplimiento de esta ley. Ya se están articulando, ya se están perfilando por dónde van a ir. Además de la amenaza que ya ha hecho claramente el Partido Popular de que si gana las elecciones esta es una de las primeras leyes que derrogará. Porque el Partido Popular ha comprado el argumentario de la ultraderecha al 100% en este tema y, bueno, pues arremetería contra las identidades y los derechos de las personas trans. ¿A qué nivel? No lo sé. En Hungría, por ejemplo, nosotras ya no existimos. El señor Orbán llegó al poder y lo primero que hizo fue eliminar a las personas transexuales. El cambio de sexo registral ya no se permite y, bueno, pues allí directamente no existimos. En Estados Unidos, como les estoy indicando, en algunos estados se está diciendo que hay obligación de transicionar, de volver atrás, por debajo de los 26 años. En otros se nos está prohibiendo el acceso a los tratamientos sanitarios o clínicos. En otros se nos está prohibiendo el reconocimiento en las escuelas. En otros se está prohibiendo que los docentes puedan ser LGBT, o sea, que puedan ser gays, lesbianas, bisexuales o transexuales, porque se entiende que esto pervierte a la juventud y entonces pues directamente tienes que vivir en el armario si eres docente. Es una barbaridad. Es decir, se están promoviendo múltiples violaciones de los derechos humanos del colectivo LGBT en su conjunto y de las personas trans muy en especial. Yo no sé exactamente ese compromiso de derogación que ha hecho el señor Feijóo en que se quedaría, pero bueno, pues habría que verlo. Espero que no lleguemos a verlo.
espero que esto sencillamente sea aprobado, se aplique, llegue un momento en que se consolide, que se vea que aquí no va a venir el apocalipsis, como no vino el apocalipsis cuando hicimos el cambio de sexo registral en el año 2007, como no vino el apocalipsis cuando se aprobó el matrimonio igualitario en el año 2005, y como no ha venido el apocalipsis con ninguna de las medidas de ampliación de derechos que se han ido aprobando con arduo esfuerzo y, por desgracia, pasito a pasito. Lo dejo aquí y a partir de aquí me preguntéis lo que queráis. Bueno, pues muchas gracias. Te aplaudo porque la verdad es que ha sido una exposición súper rápida y bastante completa, me parece a mí. Nosotras, como buenas anarcosindicalistas, anarcofeministas, lo de las leyes nos la repatea bastante. Entendemos que son importantes, pero como bien has dicho, no se ha metido todo lo que se podía haber metido sin gran esfuerzo más. Y luego hay que cumplirlas, que hay que desarrollar, hay que cumplir, o sea que no es solo que se apruebe, ¿no? Pero bueno, ahí está, es una buena medida, me parece a mí, y nada, Es una vamos a dar, herramienta. ya, Es una herramienta más en el avance social y evidentemente sí, pues, puede ayudar a mucha gente a cambiar sus vidas o a que se vean respetadas, a que sean menos difíciles. No es la panacea, porque los cambios de cambios de verdad son verdad, cambios sociales. Y eso aquí la es. verdadera guerra es la guerra cultural, es la guerra social, y lo estamos viendo. Es decir, sobre nosotras se ha desatado una auténtica guerra cultural, en el sentido en el que la ultraderecha norteamericana las define. Es decir, una campaña de pánico moral. Ay, se le ha cortado. Marina, se te ha cortado. Cago en la leche. Bueno, os voy a comentar en lo que ella se dé cuenta o se vuelva a conectar. Eh, en la pantalla del ordenador, ay, bueno, que Turno se de nos va. intervenciones. Isabel, ¿lo haces tú? A ver, es que creía que se te había cortado a ti, pero parece ser que se me había ido a mí. Eh, Se te ha ido la cámara. sí, os iba a comentar, a mí en el ordenador, mira, ahora mismo aparece que estamos enchufadas, bueno, la última, 37 personas o Hay 37 petición de dispositivos. palabra por Fellow Gister, que no sé quién es, por... Sí, Arancha y Tania tengo yo. Os quiero decir que yo en la pantalla del ordenador no veo a las 37 participantes. ¿Qué pasa? ¿Se está cortando? ¿Hola? José de Valladolid, Marina, así que me conoce, soy la mamá de Guille. Ah, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, guapa? Vale, yo te quiero hacer una pregunta, ¿vale? Referente al cambio de nombre, ¿se ha hecho alguna modificación o... A ver, yo te comento el caso mío. Guille se le quiere volver a cambiar porque el nombre que se ha puesto evidentemente le está dando problemas a la hora de ir a consultas médicas y todo porque la siguen tratando en masculino, ¿vale? Cosa que la enerva muchísimo y bueno, saca la vena, ¿vale? Pero yo no sé si me tengo que esperar para poder hacer lo del cambio de género cuando, cuando salga la ley o me tengo que esperar un año más por haber hecho el cambio de nombre antes. No sé si me he Eh, explicado. En estos momentos, si todo fuera bien, la ley estaría en el Boletín Oficial del Estado para marzo, pongamos, con lo cual pues ya casi le merece la pena esperar a marzo y a partir de ahí puede cambiar nombre y sexo al mismo tiempo. En la ley el cambio de nombre se contempla de manera separada a el cambio de nombre y sexo, es decir, o sea, se permite de manera separada al cambio de nombre y sexo. Para las personas mayores de edad, y hay que ver qué edad tiene Guille, Sí, ya el 18, cambio de nombre 18. también se flexibiliza para todo el mundo en una modificación del Código Civil, cosa que ya era también hora,
porque pues, fíjate los años que tardamos en que las Lolas pudieran llamarse Lolas y no tuvieran que llamarse Dolores, ¿no? Exactamente. ¿Qué sentido tiene que en una sociedad democrática pues una no pueda cambiar su nombre o utilizar el que toda la vida ha utilizado? Porque su abuela quiso que se le pusiera Eduvigia, y bueno, pues Eduvigia no le gusta, ¿no? Y ha sido Edu toda su vida. Bueno, pues en las personas mayores ya no hay también limitación para el cambio de nombre, lo único que pasa es que ahí se tiene que acreditar el uso social del nombre, ¿vale? Pero vamos, no hay una limitación de que pueden inducir a error o confusión en cuanto al sexo como había antes. Así que ella lo que puede hacer es hacerlo todo de un golpe en unos pocos meses si tenemos suerte, o bueno, puede promover el cambio de nombre. Vale, o sea, pero no pasa nada porque lo haya hecho anteriormente. Hay una disposición transitoria que permite que los procesos que estaban en el sistema anterior se puedan pasar al sistema vigente con la ley, es decir, que se pueda pasar el expediente de un procedimiento a otro. Ya lo hablamos. Vale. Venga, pues muchas gracias. Solamente era eso. Muy bien. Vale, a ver, yo tengo recogidas palabras de Iciar y de Arantxa y ahora de Maribel. Os vuelvo a Y comentar. Tania estaba de las primeras también. Ay, Tania, vale. Pues Iciar, Arantxa, que las pidieron al principio, que les pedí que hasta que no terminaran eso, y luego Tania y luego Maribel. No sé qué ha pasado, yo creo que es porque hay mucha gente enchufada ya. A mí se me ha ido que habéis visto qué ha pasado ahí. Digo, que No pagamos a la compañía telefónica todo, está claro. Vale, pues ahora Iciar, si quiere hablar. ¿O es la que ha hablado? Igual ya no está. Pues Arantxa habla. ¿Arantxa? Igual no quiere hablar ya. Bueno, pues Tania. Hola, buenas tardes. Hola. Me llamo Tania, soy de Burgos, soy madre de un hombre trans, porque ella es hombre. He vivido toda la transición acompañando, apoyando, ayudando en todo lo que he podido. Hemos pasado por todas, por estar un año para esperar para que le diesen el diagnóstico de disforia de género, para poder ir al endocrino, para que el endocrino, que es el jefe de endocrinología, le dijera más o menos que estaba enfermo y que se tenía que curar. La primera consulta que tuvo con 15 años, 16, ahí ya, 16. Y bueno, tal y como estaba, es duro, es muy duro la transición, muy dura. Y mi hijo ya era adolescente, tenía 15 años cuando salió. Y ya ha sido dura, pero no es lo mismo que la niñez trans, es distinto. Las personas trans lo tienen muy claro, clarísimo. A mí personalmente quiero dejarlo bien claro, O sea, me parece que los argumentos que se han estado utilizando han sido profundamente ofensivos contra los padres de las personas trans menores. O sea, niños trans, contra las infancias. Porque os han tratado de irresponsables, de débiles, de querer agradar, papá, cómprame una pelota y quiero un cambio de sexo. O sea, se ha banalizado la preocupación y el interés que tenéis por vuestros hijos, o sea, la defensa que habéis hecho de su bienestar de una manera salvaje. Pero a mí me resulta enormemente ofensiva, de verdad, porque soy consciente, no he visto nunca a los padres de una criatura trans que no se hayan tomado muy en serio y que no lo hayan pasado muy mal pensando en todo lo que le venía a su hijo encima. Porque además es que luego ocurre que efectivamente te vienen muchas cosas encima. O sea, y eso es lo que parece mentira que la gente no vea. La presión a la que se somete a esos menores. Está siendo un acoso, pero ya muy heavy al colectivo trans y a las familias del colectivo, que están ahí en la lucha y que es un día a día que es muy difícil. Y que estos niños, niñas y niñes
al final llevan una carga encima ante la sociedad, son muy valientes, son súper valientes. Es que aquí, por desgracia, todavía te dicen, es que qué valiente sois. Bueno, pero es que no tenemos por qué ser valientes. Claro, sí. Es que hay algo muy mal en que tengamos que ser valientes para oponernos a una sociedad que se te echa encima. Claro. O sea, es que algo está funcionando mal cuando te exigen valor, como si esto fuera una causa heroica, cuando tendría que ser un desarrollo pues, libre de presiones y en el que entonces verdaderamente veríamos quién es quién, qué quiere, cómo es, cómo se manifiesta y cómo es feliz. O sea, y lo que verdaderamente aspiraríamos nosotras es a que se cree ese entorno en el que se pueda ver los menores que verdaderamente quieren hacer este tránsito, y que no tengan presión, porque puede haber menores que efectivamente pues tengan sus dudas, o sea, y si les dejamos en paz, ya sabrán decirnos quiénes son y ya sabrán decirnos qué son. Y aquí hay una presión tanto como para tirarte para atrás, como para muchas veces inmediatamente encajonarte en que entonces tienes que ser trans y que te compren inmediatamente un vestido de callitos. No, un momento, déjale a ese menor que crezca, déjale que pueda desarrollarse, déjale que socialice conforme está manifestando que necesita socializar y entonces ya veremos quiénes van dando pasos más allá. Y lo que nos gustaría es crear ese entorno libre de presiones, o sea, y precisamente esta ley se encamina a eso, a intentar conseguir un entorno libre de presiones y parece mentira, se nos echan encima como diciendo que estamos intentando transexualizar al mundo. Pues no tenemos ningún afán, sinceramente. O sea, no creemos que sea ninguna ventaja transexualizar a nadie, ¿no? Y es absurdo lo que se está diciendo. Pero lo que nos parece es que es brutal la presión a la que se somete a menores, a los padres, que ven lo que tienen en casa todos los días y que al final deciden reconocerlo, y a las personas mayores que, bueno, pues que también afrontan mecanismos de exclusión social bastante señalados. En fin, perdón por el cabreo. Es que sí, es para eso y más. Bueno, dejando a un lado el tema, mi pregunta era esta. ¿Qué ha pasado al final con esta ley, con las personas de identidad de género no binaria? Que no se les ampara o no se les reconoce como tal. Nada. Fue la primera... A ver, el Partido Socialista puso 2 o 3 exigencias en el primer hachazo. La primera es que no fuera una ley orgánica, cosa que yo me opuse radicalmente, pero bueno, pues me quedé sola. No vieron la utilidad de que fuera ley orgánica. Una ley ordinaria es mucho más fácil de tirar abajo ante una mayoría parlamentaria. Y además una ley orgánica nos habría permitido pues, haber tenido unas 7 u 8 disposiciones finales más de modificación de leyes orgánicas que habrían garantizado de manera mucho más efectiva la igualdad real y efectiva. Pero bueno, en fin, esta es la primera. Y la segunda fue que de no binarios nada. Lo que es intentar posponer un problema. Porque al final pasará lo que ha pasado pues, en Australia, en Nueva Zelanda, en Alemania, en Croacia. Es decir, que alguien se plantará y dirá, mire, es que yo, por ejemplo, soy intersexual y no me reconozco ni como hombre ni como mujer. Con lo cual, ¿por qué tengo que ser clasificada como uno de los dos sexos? La ley actual a las personas intersex les da 1 año para que definan los padres si lo registran como hombre o como mujer, pero es que en 1 año el bebé no nos dice qué identidad va a tener. Es absurdo, ¿no? Y que igual no tiene ninguna de las dos. O sea, pues la mayor parte de las personas intersexuales se clasifican como hombres o como mujeres por sentimiento propio. Pero habrá alguna que diga, pues mira, ni lo uno ni lo otro. Y entonces, ¿por qué tiene que encajar? ¿Cuál es el problema? Evidentemente, para reconocer a las personas no binarias hay que hacer un encaje jurídico, hay que establecer una serie de principios, esto yo lo llevo diciendo muchos años, si se quiere dar este paso hay que hacer un encaje de cómo encajan en las categorías actuales porque este ordenamiento es profundamente binarista, pero bueno, eso se puede hacer, y ahora mismo pues se ha decidido posponer esto y ya está. Es decir, y bueno, pues no está previsto en principio ningún tipo de reconocimiento. La norma de flexibilización del nombre les dará algo de juego. Entiendo. Porque puedes ponerte un nombre pues, que exprese mejor tu posición en esta sociedad. Pero realmente pues, no hay una tercera casilla como posibilidad en el registro civil. Igual que
la Ley Orgánica de Seguridad decía que los datos relativos a sexualidad pues eran de carácter reservado y que no tenían por qué estar en el DNI. De hecho, pues el sexo ha sido una de las cosas que a veces se reconocía en el DNI y otras veces no. Y ahora pues se sigue registrando, ¿no?, en el DNI. Y yo me pregunto por qué. Si somos ciudadanos ante la ley en igualdad, pues ¿qué más da? Me llamo Marina, tú te llamas Javier, el otro se llama Antonio. Y este es mi número y esta es mi huella digital y estoy registradísima. Con lo cual, pues que ponga ahí si es de género masculino o femenino, no sé exactamente a qué obedece en estos momentos, ¿no? Es que igual va a pedir una subvención. Pues cuando pide la subvención ya hace la declaración de que es. Y además puede llevar la certificación registral, acaso. En fin, pero bueno, la ley orgánica decía que esto pues que no tenía por qué figurar en el DNI y, sin embargo, como se aplica el reglamento de la ley anterior, pues se sigue registrando. Pero no hay previsión de tratamiento en esta ley a las personas no binarias. Y a las personas intersex, decíamos, deja a los padres en libertad para registrarles como hombres o como mujeres, deja esa casilla en blanco durante, pues yo qué sé, unos cuantos años hasta que veas por dónde va el menor. Pero no, dieron un plazo de 1 año. Bueno, pues en un plazo de 1 año no habremos adelantado nada. Vale, damos otra palabra, ¿no? Gracias. Maribel. Hola, buenas noches. Buenas Pues noches. muchas gracias por este ratito. Y bueno, yo soy mamá de un niño trans de 11 años, pertenezco a Crisali y desde la asociación, pues evidentemente, pues hemos tenido, bueno, Ana Valenzuela ha tenido mucho contacto contigo, gracias, pero bueno, en fin, evidentemente nos llega información. Pero hay una cosa que me ha quedado ahora duda con tu intervención y me gustaría saberlo. No por mi caso en concreto, porque es verdad que mi hijo ya tiene el nombre cambiado, pero bueno, hay personas que vienen detrás y a las que me gustaría poder decirles, pues mira, a partir de ahora vas a tener que hacer esto o lo otro, ¿no? Y entonces, cuando te refería a que... Se ha ido la... ¿Has cerrado el micrófono, Maribel? Perdón. Cuando te referías a que en los centros escolares se va a respetar el nombre del menor, ¿te referías a el nombre del menor una vez lo tuviera ya cambiado en el registro? Sí. Porque yo vi un artículo en estos borradores, he visto un artículo en el que siempre se va a respetar el nombre del menor, el nombre registral. Sí. Claro, el menor una vez de que cambia el nombre... Pero es que por experiencia propia y de otras familias, el nombre registral no se cambia de hoy para mañana. Esta ley, en principio, facilitaría ese cambio. Año y medio. Ya, eso debería cambiar, porque ahora hay un mandato claro en una ley que dice que los menores pueden cambiar el nombre. O sea, ya no tienes que discutir el por qué tiene que cambiar el nombre. Le permite cambiar. Se permite cambiar, pero hay un plazo establecido, porque si no hay plazo establecido... No, no hay un plazo establecido, pero en los cambios de nombre ordinarios, en los que no tienes que andar justificando condición de transexualidad, el proceso en general no suele durar más de 2 meses o 3 meses. Bueno, eso yendo el registro un poco saturado. Bueno, lo verdaderamente anormal es lo que ha estado ocurriendo, que cuando tú pedías el cambio de nombre por condición de transexualidad, pues el proceso de repente se convertía en un proceso de 1 año y medio. Es que aquí ha habido una labor de sabotaje en algunos casos muy, muy señalada. El problema directamente es que no te dan cita. ¿Que no? Te dicen que no te dan cita en el registro. No, ahora sí, van a tener obligación de dar cita, por supuesto. O sea, que hay un plazo establecido como máximo para cualquier... No, tú puedes presentar la solicitud en cualquier registro. No me dejaban. En mi casa. Espero. Sí, a ver, espero que ahora con está eso, pero entonces hasta ahora se hacían los tránsitos, se cambiaba el nombre en el entorno escolar, la tarjeta sanitaria, y una vez que hacíamos eso, nos íbamos al registro, con esa documentación en los centros escolares justificábamos que ese menor estaba viviendo conforme con esa identidad, con ese nombre, con lo cual era como un justificante de decir, este es el nombre habitual, me lo tienes que cambiar. Sin embargo, si ahora en los centros escolares no lo tienen que cambiar hasta que no tengamos el DNI, ¿cómo justifico que es el nombre habitual de mi menor? La solicitud la vas a seguir pudiendo presentar. Y lo que está claro es que al facilitar el cambio del nombre, en principio esto debería ir más aligerado. O sea, vale. Es lo que te puedo decir.
El inconveniente de que tú facilites el trámite es que luego, pues, vamos, te ahorra determinadas componendas que hasta ahora hemos tenido que ir haciendo. ¿Sí? Porque efectivamente lo que pasaba es que ahora había sitios donde es que no podías conseguir el cambio de nombre. O te encontrabas con que te metía el registrador, el encargado del registro, en un proceso que se dilataba pues igual 1 año y medio, 2 años. Claro, no, en mi caso directamente yo decía, digo, bueno, pues déme usted una solicitud, yo la entrego y cuando tengan cita me avisan, pero es que no me cogían esa solicitud. Bueno, otra cosa que quería preguntar, te referías a las personas extranjeras que buscan asilo y que a eso se les puede cambiar el NIE. Básicamente el NIE, lo que... No, probablemente el NIE será lo único que no se les cambie. Ah. Porque el NIE está regulado por un reglamento comunitario y entonces es el que permite el acceso al espacio Schengen por 60 días. Y ahí el reglamento comunitario dice que el NIE en principio siga correlación con el pasaporte. Con lo cual, el NIE seguramente será el único documento que no cambiará, pero, por ejemplo, pues yo qué sé, el carnet de conducir, la tarjeta de la Seguridad Social, los carnés, la tarjeta de residencia española. O sea, y toda la documentación que puede salir a partir de la tarjeta de residencia, esa puede tener un reconocimiento de la identidad de género del extranjero que en su país no puede hacer el cambio de sexo registral o lo tiene enormemente difícil. Aunque teóricamente no esté prohibido, lo tiene muy difícil. Por ejemplo, en Venezuela yo tengo una amiga que hizo una solicitud de cambio registral, se le denegó, la recurrió, se le denegó, la recurrió, llegó al Tribunal Supremo de Venezuela y lleva 17 años esperando. Pues es que, claro, es decir, ahí no se puede cambiar, ¿no? Y tengo otra que tuvo que hacer el cambio en otro país latinoamericano y el proceso ya va por el 3er año. Proceso judicial, 3 años, que no todo el mundo puede pagar un proceso de 3 años. Y más cuando hablas de gente que normalmente pues, es muy débil socialmente, que tiene escasos recursos, que ha tenido que salir muchas veces por patas del país pues para poder vivir. Entonces, para huir de la violencia en la que vive muchas veces. Entonces, si el entorno no es hostil en su país de residencia, tiene que hacerlo primero en su país en su país original. Si se supone que puede hacerlo en su país, pues en principio lo haría ahí, claro. Vale. Lo que pasa que, claro, ¿cómo valoramos que en su país hay facilidad para poder hacerlo? Pues a través del informe del consulado español en el país, de la embajada española en el país. ¿Esto es difícil? No, porque realmente las líneas de acción exterior LGBTI de la Unión Europea obligan a todas las embajadas de todos los países europeos a hacer un informe sobre derechos humanos en el país en el que están. Y uno de los capítulos es la situación de las personas LGBTI en ese país. Si hay persecución, si hay presión social, si hay violencia, si hay leyes restrictivas, de tal manera que en realidad todas las embajadas tienen un informe anual sobre la situación de los derechos LGBTI en ese país y exteriores, a través de las embajadas, puede acreditar la situación del país con bastante facilidad. En el trámite de asilo hay un comité. Ese comité tendrá los informes de los países, los tendrá ya conocidos al cabo de X tiempo. No sabrá pues, que en Ghana no es posible, sabrá que en Venezuela es imposible, aunque parezca teóricamente que sí, sabrá que en Panamá puede durar hasta 5 años, sabrá que en Perú es un proceso que dura 1 año, pero que es caro, o sea, y valorará la debilidad económica del solicitante, etcétera, etcétera. Pues ya está, esas eran mis 2 cuestiones. Muchas gracias, Marina. Nada. Vale, ahora tengo a Ana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, ha sido todo muy aclaratorio. Tengo una duda también, bueno, tengo varias. Quisiera quizá decirle a la compi Maribel en el tema de la educación que como luego las competencias también van por comunidades, pues habrá que mirar también esos protocolos educativos, ¿no? Y luego, con respecto a los registros, ¿quién va a formar a esas personas que nos tienen que informar? ¿Quién va a informar, a formar a las personas que nos tienen que informar? Tiene que informar el responsable del registro, que en principio será el juez del registro o el secretario judicial encargado del registro.
Vale, es que a día de hoy vamos con la instrucción debajo del brazo y aún así nos niegan. Sí, sí. Digo, a ver, si resulta que yo voy al registro y me dicen, no, eso hasta los 18 años no puede ser, pero si te traigo la instrucción, no, es que eso no vale, a mí eso no me ha llegado. Sí que pues ahí, sinceramente, yo siempre he dicho lo mismo. Bueno, primero, usted tendría que conocer las instrucciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado y ahora de Justicia y Fe Pública. Y si no, pues infórmese, pero ya le informo yo y aplíquela. Y si se niega, pues siempre está el recurso a la Dirección General para que ponga orden. Porque lo que ha ocurrido aquí es que en algunos registros, vamos, en la mayoría de los registros no existe ningún problema, pero ha habido algunos en los que ha habido gente que obviamente ha manifestado una oposición personal, ha buscado causas de exclusión y de paralización, se ha opuesto a todos los procedimientos que se le han planteado, en todos ha encontrado alguna excusa para intentar oponerse, y esto evidentemente pues es como para que vaya a la Dirección General y alguien le diga a esta persona que tiene que cumplirla. Sí. Vamos, el lunes parecía que era el día de los registros en mi comunidad, que prefiero no... Pero vamos, que yo lo diría sin ningún problema porque entiendo que estoy en un entorno de seguridad, pero vamos. Y en cuanto a educación, en principio, la ley introduce unos mandatos. Esos mandatos tienen que ser efectivamente desarrollados por las comunidades autónomas competentes, pero es que aquí hay mandatos que van directamente a los centros. O sea, y al sistema de condiciones. Y entonces, yo lo siento, pero esto se tiene que hacer cumplir. Para eso están los sindicatos, para esto están los sindicatos de enseñanza, para eso están las asociaciones del sistema educativo. O sea, que tienen evidentemente en su mano hacer que estos mandatos se cumplan. Pero tiene que haber protocolos de atención a la diversidad sexual y tiene que haber un claro principio de no discriminación. Claro, es que a día de hoy, aunque no tengas el nombre registral, sí se está respetando el nombre sentido. Sí, bueno, cuando se respeta. Sí, claro. Cuando se respeta. Yo tengo a 100 metros de mi casa, tengo un colegio en el que no se respetó. Y la cosa ha terminado en un juzgado. Y no solamente no se respetó, sino que se acosó al menor y a la madre. O sea, que quiere decirte que en general las cosas van bien, pero cuando te encuentras con alguien que hace resistencia, la hace verdaderamente de manera brutal. Entonces hay que tenerlo en cuenta y hay que tener pues, herramientas que te permitan decir esto no es lo que procede, para que luego el sistema educativo haga lo que tiene que hacer. Está la Inspección de Educación y está Equidad Educativa de la Junta de Castilla y León, que tienen que hacer cumplir la normativa. O sea, que dícete que por eso digo que esta ley podía solucionar algunas cosas de manera mucho más clara, no lo ha hecho, pero te da una herramienta para hacer que se imponga lo que tiene que ser. Y luego con respecto a sanidad, que tampoco me queda a mí muy claro, igual que a ti, con respecto a la congelación sé que tiene un nombre, pero ahora mismo, congelación de óvulos y tal, antes de comenzar el tratamiento, ¿también va a ser esto algo de cada persona? Pues mira, curiosamente se le garantiza a las personas intersexuales, pero no se le garantiza a las personas transexuales. Otro recorte que debemos a ya sabemos quién. Porque sí, se proponía con carácter general. Claro. Pero se dice que no puede, que se garantiza el acceso a la reproducción humana asistida, así en general, a todo el colectivo LGBT sin discriminación, y más en concreto a las mujeres lesbianas, ¿por qué? O a las bisexuales o a las mujeres solas que no tienen pareja masculina, porque en la ley de 2017 este fue el criterio por el que se excluyó de la reproducción asistida a las mujeres solteras. No se quiso, pero se podía haber hecho, y a las mujeres lesbianas en 2 o 3 comunidades. En una circular que salió, que nadie firmaba, durante el gobierno del Partido Popular, que bueno, pues, apareció por ahí, que no tenía firma, no se sabía de dónde salía, pero daba instrucción a las comunidades autónomas que se negara la reproducción asistida. Y bueno, pues la mayor parte de las comunidades no lo cumplieron, porque entendían que era una discriminación inconstitucional, pero en algunas sí se cumplió esa ejecución y se excluyó a las mujeres lesbianas de la reproducción asistida. No hay contemplación expresa de la congelación de óvulos o de espermatozoides en el caso de la transexualidad. Vale, gracias.
Tendremos que pegarnos a ver si lo del acceso a la reproducción humana asistida sin discriminaciones pues contempla esto. ¿Ves? Otra cosa que podríamos haber solucionado y que no. Lo que dice la ley, fíjate, es prohibición de las terapias de conversión, esto es importante, y nos dice que tenemos derecho a la sanidad sometido a los principios de no patologización, que no se nos considere enfermas, autonomía de decisión, autonomía, decisión y consentimiento informados, no discriminación, asistencia integral. Claro, ¿qué significa integral? Nosotras vamos a defender que integral tiene un contenido y habrá gente que nos dirá que tiene menos. Calidad, especialización, proximidad y no segregación. Los principios están enunciados. ¿Qué pasa? Pues que tendremos que ir seguramente al Comité Interterritorial de Sanidad, el que hay entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, cuando nos encontremos con que en alguna comunidad se nos niega algún tipo de acceso a la salud, y tendremos que decir que una sanidad integral pues, no permite esa discriminación. Vale, muchas gracias. A ver, ahora tengo apuntada a Mariajo. Y aquí los compañeros de Burgos también tenían levantado la mano. Sí, tengo Mariajo, Rome, que no sé quién será, y Maribel Ortega otra vez que está ahí. Son las 3 palabras que tengo. Es que os vuelvo a decir, no veo todas las cuadrículas, entonces por eso puse ahí en el chat que lo fuerais pidiendo por ahí, que lo veía mejor. Pero bueno, de momento solo tengo esas 3 palabras. Entonces, Mariajo, no sé si está todavía. Hola. Sí, hola. 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 Buenas. Muchas gracias, Marina, por la explicación, que has explicado muy bien y hemos aprendido mucho. Se me ha quedado una duda. La ley no permite que menores de 12 se les cambie la mención de sexo registral. Es así, ¿no? Sí. Pero la del 2019 del Tribunal Constitucional, ¿está por encima de esa o no? Aquí vamos a tener otro problema. Evidentemente, si alguien con el cambio de nombre no le vale y quiere discutir si la ley cumple o no con el criterio constitucional, tendrá que plantear un recurso de amparo. Por eso digo que ha habido cosas que no tenían una lógica. Es decir, nosotras hemos estado defendiendo ante el Ministerio de Justicia, que no era el Ministerio de Justicia, ante las personas que la señora Carmen Calvo mandó al Ministerio de Justicia a hacer la negociación, que la edad de barrera no tenía sentido, ¿no? Que si lo que querías es que hubiera garantías pidiendo un procedimiento judicial, pues ese procedimiento judicial no tiene sentido que tú lo limites por una banda de edad. ¿Por qué los 12 años? ¿Y por qué no 10? ¿Y por qué no 14? ¿Y por qué no? Yo qué sé. No hay una causa objetiva, ¿no? Que diga que a los 12 años. ¿Por qué empieza ahí la pubertad? Bueno, pero que empiece la pubertad tiene relevancia en el aspecto médico o clínico. Pero para el tema registral, que es otra cuestión, ¿por qué? Realmente no hay una justificación clara. Pero bueno, el caso es que ya te digo, de esto hicieron una cuestión que era insalvable y entonces pues han puesto una edad de barrera de 12 años. ¿Qué pasa si yo tengo clarísimo que mi menor lleva desde los 4 o 5 años manifestándose con claridad como hombre, como mujer, y creo que es conveniente hacer el cambio porque ya lleva 3 o 4 años y esto está dando problemas? Bueno, pues yo plantearía un recurso de amparo. A ver hasta qué punto entiende el Constitucional que esta ley cumple con el mandato de su propia sentencia de 2019. El Constitucional me temo que tirará balones fuera, pero hay una cuestión que siempre he intentado evitar y que, sin embargo, aquí no podría evitar. Si existe o no existe un derecho al reconocimiento de la identidad de género, más allá de lo que es la legitimación, porque en el 2019 lo que trató fue la legitimación para pedir el cambio de sexo registral. No discutió la identidad de género, no discutió la existencia de identidades de género no normativas, porque eso ya lo tenía fijado desde el año 1989. O sea que, y en especial desde una sentencia del Pleno del Tribunal Supremo. Entonces, si todas tenemos derecho a nuestra identidad sexual, la que sea, pues la tenemos desde que se manifiesta con independencia de barreras de edad. Entonces, en ese sentido, ¿la ley es insatisfactoria? Sí, pero es lo que tenemos.
Hasta los 12, cambio de nombre. De los 12, pues posibilidad de proceso judicial. 14, con ayuda de los padres. 16, de manera autónoma. Es que, ¿sabes qué pasa? A partir de los 10 años, les peques ya empiezan a competir, me refiero a nivel educativo, he escuchado que están protegidos. Pero es que la sentencia del 2019 la presenta un menor con 11 años. Claro. O sea, y para los 11 años acreditaba ya discriminación. Y además discriminaciones que el propio tribunal reconoce que son graves. Claro. Es que imagínate que quieren ir a competir y no les dejan. Y no les dejan con su sexo. Que esa es otra cuestión. O sea, por eso digo que vamos a ver desde una perspectiva feminista qué es lo que es verdaderamente feminista. Vamos a ser un poco razonables. Que los niños con los niños y las niñas con las niñas, segregaditos, y además las personas trans que se vayan al corro que corresponde, o que efectivamente fomentemos la coeducación y que haya deporte que sea lúdico, que sea una actividad cultural, que sea una actividad de integración, que sea una actividad de igualdad, que sea coeducación. Porque es que yo, lo siento, pero en los últimos años lo que pedía el feminismo era coeducación, y la coeducación a mí me parece bastante contraria a la segregación. Las competiciones son otra cosa, pero que los niños jueguen y que hagan deporte, y luego ya las competiciones, pues veremos a ver en qué se concreta esto, ¿no? Es decir, que es otra cosa que pedíamos que quedara mejor definida, pero bueno, pues el Consejo Superior de Deportes tendrá que hacer un criterio, tendrá que establecer criterios de cómo se articula todo esto en las federaciones. El Consejo de Participación, que yo presido, intentará sacar en breve un documento sobre participación de las personas transexuales e intersexuales en el deporte, que espero que establezca una serie de criterios y que espero que luego pues, las federaciones y el Consejo Superior de Deportes nos lo compre. Claro, porque me parece que es básico evitar en la medida de lo posible las discriminaciones y las exclusiones de niños y bueno, pues que estos niños puedan tener una socialización lo más normal posible, por el amor de Dios, y no que empiecen a sentir que desde una edad temprana se les va apartando. Es que como deportistas de élite es que está segregado. Entonces, pero un deportista de élite se mete en un sistema que, por cierto, es enormemente patriarcal, competitivo y además un negocio. Pero si les gusta y nosotros queremos que ellos sean felices, pues les vamos a apoyar, pero si nos dejan excluidos, pues no podemos. Yo espero que no. Excluidos no puede ser. Sí, porque no le van a dejar competir con sus sexo. Tiene que haber un mecanismo de inserción. O sea, lo que dice el mandato de la ley es que no puede haber privación del acceso al ejercicio del deporte por razón de orientación, identidad, expresión o características sexuales. Ya, pero si se acogen a lo que ponen en el DNI... Bueno, pero el DNI... Te dejan antes de los 12 cambiar, es que es una pescadilla. Pero está lo de que cuando cambias el nombre no se te puede discriminar y se te tiene que reconocer a todos los efectos. Con tu género sentido, pero luego es complicado eso. No, va a ser, a ver, vamos a tener que pelear algunas cosas, yo lo tengo clarísimo, porque no se ha querido dejar. Es que es eso, es que es ahí tan ambiguo que... Pero es que es la política que ha tenido Carmen Calvo en todo. Es decir, cada vez que aparecía un tema, es que esto es conflictivo, bueno, lo solucionamos. La solución es esta. Mira, esto es el criterio que se defiende en el organismo internacional de tal, este es el criterio que defiende la sociedad internacional de no sé qué. Es decir, no, esto es conflictivo, lo quitamos. O sea, la solución que ha habido a todo lo que pasaba era lo quitamos. Y entonces ha ido quitando todos los temas conflictivos. Cada vez que alguien abría una campaña, ¿no? de pánico moral, pues otro trozo de la ley que se caía. Y se pone un principio general. Y luego ese principio general nos tendremos que pegar para ver hasta dónde llega. Esto no es lo que queríamos, pero es lo que tenemos. Y es bastante más, quizás, de lo que teníamos antes, a pesar de todo. O sea, que es una herramienta que nos va a valer. En un momento en el que precisamente se ha desatado una ofensiva mundial, pero mundial, contra las identidades trans. Acabo de ver que en Gran Bretaña el señor Rishi Sunak
está gestionando una propuesta para eliminar a las personas trans de la protección de la ley contra la discriminación. O sea, desaparecemos. Y está promoviendo otra reforma para no reconocer a las personas transexuales extranjeras que no tengan un sistema de cambio registral como el británico. O sea que si yo voy a Gran Bretaña, se pondrán a discutir si yo puedo ser reconocida o no como mujer en Gran Bretaña. Y la pregunta es, bueno, vamos a ver, ¿yo tengo derecho a entrar a este país o no? ¿Y a usted qué más le da que entre un hombre o una mujer? Pues no, vamos a valorar si tú... Es una forma de crear barreras de exclusión. O sea, es decir, está constantemente apareciendo propuestas de estas. En consecuencia, pues por mal que haya quedado algunas cosas en esta ley, si nos dan una serie de principios para defender una igualdad real y efectiva, algo tendremos. Porque ha habido un momento en el que yo lo siento mucho, pero todas estábamos en que esto no iba a salir. A la vista de la temblera que le había entrado al Partido Socialista. Muchas gracias. Nada. Vale, ahora... ¿Perdona? Que me gustaría decirte cosas mejores, pero bueno, es lo que hay. Bueno, lo mandaremos como podamos. Pues sí, poco a poco y trabajándoselo. Es la solución, ¿no? Insistir y estar ahí dando la brasa. Vamos. Tenía apuntado porque vi una mano antes, Rome, que no sé si sería el ordenador o está o no. Y si no, tengo a Maribel y Burgos. Maribel. Bueno, pues yo de nuevo siento acaparar. A ver, en relación a la educación, y es que sigo con lo mismo porque para mí este momento va a ser muy duro, el momento en el que un menor tenga que esperar hasta que le cambien el nombre registral y entonces hacer el tránsito, porque cuando hemos vivido un tránsito, hemos vivido las semanas de nervios, un momento muy duro en menores que mal durante ese tiempo. Entonces, claro, la compañera dice, bueno, habrá que ver el protocolo autonómico, ¿no? Por ejemplo, en Andalucía tenemos un protocolo que es verdad que dice a los menores se les respeta la identidad, el nombre sentido sin cambio registral y eso se aplicaba. Pero mi duda es, no tengo ni idea en referencia a qué está por encima, la ley que está por salir o el protocolo andaluz. La ley. Entonces, si una cuestión de jerarquía, una ley está encima de un reglamento. Entonces, si un centro no quiere respetarlo, se acoja a la ley y... Habrá que ver cómo desarrolla el protocolo la comunidad. No, el protocolo andaluz ya está, desde los 2015. El protocolo andaluz ahora mismo es coherente con la ley. No tiene ningún inconveniente. Sí, la que no es coherente es la ley. Ahí está. Ahí está. Bueno, y con respecto al deporte que comentaba la Mariajo, me parece, bueno, en mi caso yo lo tuve que luchar con la Federación Andaluza de Judo y mi hijo compitió en categoría masculina en la competición autonómica. Sí. Entonces, emails, dar la vara y mucho ánimo que... Sí, pero ves, por ejemplo, yo tengo en Valladolid aquí a un chico transexual que no le dejan competir con los hombres en la liga de balonmano. Ya. Si habrá... Ya me dirás tú aquí dónde está la ventaja competitiva. Hay arbitrariedad, seguro, pero bueno. Y no solamente eso, es que si este chico transexual compite en la liga femenina, antes o después aparecerá alguien con una foto de qué hace este hombre en la liga femenina, falseando totalmente no sé qué. O sea, cuando se estaba discutiendo esta ley, antes la ley del deporte, y salió un señor del Partido Popular primero y de Vox después diciendo ustedes se cargan las categorías de deporte femeninas porque aquí está este hombre en la liga femenina y estas son las mujeres que quiere que Irene Montero que jueguen en las ligas femeninas. Y resulta que el ejemplo que estaba poniendo era el de un hombre transexual. Es decir, lo que según él es una mujer, que obviamente él lo identifica como un hombre porque ve la corporeidad de un hombre,
O sea, y que efectivamente está obligada a jugar en la liga femenina porque no le permiten jugar en la liga masculina. O sea, es absurdo, es incoherente, pero es que encima le dan la vuelta y lo utilizan como un ariete de agresión, o sea, como una forma de justificación de que esto es el apocalipsis, ¿no? O no entienden nada, que también puede ser, que tengan una capacidad de comprensión limitada, no lo sé. Puede ser. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Vale, le toca a Burgos. Y no hay más palabras, así que si queréis ir pensando cosas, vale. Bueno, pues desde Burgos un saludo a todas y a todos. Gracias, Marina, porque tu exposición ha sido preciosa. Me dice que ponga aquí. Bueno, lo primero, nos has ofrecido una exposición que a mí personalmente me ha tranquilizado mucho, porque con la tormenta que ha habido de ideas, de espectacular, de lo que iba a pasar, de lo que no sé qué, pues lo cierto es que a mí personalmente me has tranquilizado, ya se me nota por las canas, pues me tira la cosa de la sanidad. Y creo haberte oído que no va a entrar en cartera de servicios todos los derechos sanitarios que adquirís en este momento. Entonces, si es cierto y quizá no lo he entendido bien, pero si es cierto que esto no entra en cartera de servicios, yo creo que es mucho papel mojado y es postureo. Porque el que unos derechos sanitarios no entren en cartera de servicio resulta que eso no va a llegar a ninguna parte, o si llega va a ser a base de mucho insistir o de mucho sufrimiento en el camino. Eso por una parte. Y por otra parte, también tengo que decir que creo que tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito social, como en el jurídico, como en el deporte, en todo, a mí me parece que esta ley, no sé si igual quizá no lo has nombrado, pero igual el tema de formarnos, sobre todo a la gente que vamos a estar allí, pues tratando a una persona trans, ¿verdad? Saber cómo tratarlos, porque yo a lo largo de mi carrera solamente me he encontrado con una persona trans y, bueno, tuve grandes dificultades porque realmente no sabía cómo tratar a esa persona que estaba transicionando. Además, en ese momento era una adolescente y, bajo mi punto de vista, una adolescente siempre es muy lábil, me parece que es un momento de la vida bastante delicado, ¿no? Y yo no me encontré con herramientas de conocimiento para poder tratar adecuadamente a esta persona. Entonces, a mí me parece que la formación también es un tema que debe de... Ahí quédate tranquila. Sí. Ahora te lo cuento. Bueno, también tengo que deciros que en Burgos estamos aquí 10 personas escuchándoos a todas y sobre todo a ti, Marina. Entonces queremos aprovechar este momento para que otras personas puedan y yo te contesto. Vamos a ver. El artículo 51 lo que nos dice es que la atención especial de las personas realizada con proceso de autonomía, decisión, consentimiento informado, no discriminación. Yo sostenía que esto tenía que decirse que modificaba la cartera general de servicios de la ley orgánica que regula la ley que regula la sanidad. Y me decían que no era necesario, que con este mandato ya es un mandato que tiene que ser cumplido. Claro, las leyes tienen que ser cumplidas.
Que esto pueda dar lugar a que las comunidades autónomas decidan si esto se hace con cargo al presupuesto de o al presupuesto de, no lo sé. Yo lo que sé es que tengo un mandato en una ley española que se tiene que cumplir en todo el territorio, porque lo dice el artículo 2. Con lo cual, si me dice usted que no era necesario incluir esto en la cartera general de servicios, me lo creeré, reclamaré en cualquier comunidad autónoma que se cumpla el artículo 51 y si usted me dice que no, pleitearemos y llevaremos esto a la Comisión Interterritorial de Sanidad. En cuanto a formación, es uno de los temas que sí, que ahí no tenían inconveniente y entonces constantemente hay un apelativo a la formación. Concretamente, en el artículo 53, formación del personal sanitario, investigación y seguimiento. Es decir, las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias, comunidades autónomas, Estado, lo que sea, garantizarán la formación suficiente, continuada y actualizada del personal sanitario sobre materias de diversidad, identidad de género, etcétera. Pero esto es un mandato que ya está. Esto tiene que implicar, y además también lo dice en la parte de educación, la modificación de los currículos para incluir los criterios de formación en materia de diversidad. O sea que las personas, el personal de atención, tendría que tener una formación específica en materia de diversidad. Lo dice la ley. A ver ahora cómo lo articulamos. Hay que conseguir que lo articulemos. Pero está el mandato ahí. O sea, y eso está claro y meridiano. También el fomentar la investigación, que es una cosa que nos hace mucha falta. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hace 20 años los tratamientos hormonales de las personas trans eran mucho más agresivos que ahora. Tenían una dosificación que ahora se considera abusiva. ¿Por qué? Porque descubrimos que era suficiente con una parte del tratamiento que se daba, se descubrió una dosificación mucho más adecuada. Por ejemplo, los tratamientos hormonales en los años pasados provocaban que la gente, o concretamente los adolescentes, crecieran menos. El último estudio que veo de las unidades de identidad de género europeas ya ha solucionado el problema del crecimiento en los menores transexuales. O sea, ya alcanzan un grado de desarrollo equiparable al de cualquier otra persona que no use bloqueadores hormonales. ¿Por qué? Porque hay investigación. Si no se investiga, no se avanza. Y establecer indicadores de seguimiento. A mí me parece que era básico. Insistimos mucho en que hubiera indicadores de seguimiento porque al final, si no se hacen los estudios, lo siento, pero pues quedamos en una especie de limbo. Somos pocas, no siempre interesantes y para los gobiernos y en consecuencia, pues luego las cosas no van bien. Bueno, a ver, había otra persona para preguntar. Sí. Hola, ¿qué tal? Soy Joana, también de Burgos. Agradecerte por esta charla, por clarificar cuestiones. Decirte que, bueno, que creo que es importante tener una base desde donde luchar, porque hay que ganar el relato cultural y social en este sentido. Creo que les ha jugado en contra el hecho de que se presentaban dos proyectos de ley. Uno era para la igualdad efectiva de las personas LGTBI y otra propia de la ley trans, que es, creo que os debemos, desde la democracia, son las grandes olvidadas y al final unificaron, quitaron un montón de cuestiones en el borrador. Y bueno, habrá que seguir luchando para que finalmente esa ley trans salga, porque estamos hablando de derechos humanos, de la vida de vosotras y vosotres, la cuestión de la salud, de la educación, la del empleo. La esperanza de vida de las personas trans se ve muy reducida si no congelamos estos derechos que muchas veces las mujeres y las feminidades y demás personas creemos conquistados y vemos que cada día la derecha y la ultraderecha nos está tratando de arrebatar, y creo que es muy importante este tipo de charlas para despejar dudas, y sobre todo hay gente que tanto batiburrillo de información se posiciona en contra sin siquiera entenderlo ni saber que estamos hablando de las cuestiones de vida de vosotras y vosotres. Así que nada, agradecerte desde Burgos, agradecerle a Isabel, y bueno, que podamos estar más unidas y que haya más información. Gracias. Sí, ahí yo solamente te comentaría una cosa, gracias, primero. Segundo, efectivamente estamos hablando de una cuestión de derechos humanos. Esto es algo que parece que la gente no ha podido entender. O sea, aquí lo que está en juego es el reconocimiento de los derechos humanos y no la tranquilidad de las personas que se sienten inquietas porque el mundo esté cambiando, porque aparezcan personas distintas, que porque no entiendo lo que son esta gente, etcétera, etcétera. Hablamos de los derechos humanos de una minoría que ha sido excluida socialmente de una manera muy dura.
efectivamente, lo que prometió el Partido Socialista, Unidas Podemos y el Pacto de Gobierno, y lo que anunció de repetidas veces el propio presidente de Gobierno, eran 2 leyes. Y luego, de repente, pues llegó Carmen Calvo y una de las primeras cosas que hizo fue, pues ya digo, pegar el hachazo. De ley orgánica, nada. No, 2 leyes no, una sola. Y usted me presenta un proyecto en el plazo de una semana. O sea, es que venía con este tipo de exigencias. Bueno, pues en el plazo de una semana se hizo un proyecto unificado. Lo sé lo que costó, porque a mí me tocó hacer la unificación. O sea, y evidentemente luego lo fuimos puliendo, pero es que fue todo una serie de zancadillas detrás de otras. O sea, y luego, evidentemente, al estar fusionadas, pues ya es que sobran cosas. No, ya habíamos hecho una unificación para que no sobraran. No, pues empezamos con los recortes. Bueno, esto es polémico, lo quitamos. Esto sobra, ¿no? Esto lo dejamos para otro lado. Esto para otro momento. Bueno, evidentemente ha habido un afán, es decir, por parte de un sector de alguna manera limitar, ¿no? Cuando una persona dice es que esta ley pone en peligro la identificación de 47 millones, ya está diciendo mucho. Perdona, aquí estamos identificados todos como si fuéramos criminales. Todos tenemos las huellas registradas, un nombre, un DNI, o sea, es decir, que lo tenemos que usar hasta para darnos de alta en el gimnasio. Que es que esta sociedad es prácticamente policial. Vamos, o sea, que es que sin DNI no vas a ningún lado. ¿Y de qué riesgo de identificación habla usted? Si además eso ya se le ha contestado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la sentencia Garzón-Nissot contra Francia, le dijo, ¿no? Señora Calvo, lo que dice usted, el Tribunal Europeo le dice que es una tontería. Y le dice que no es así. Y le dice que usted tiene medios de identificación suficientes y que el hecho de que se reconozca el cambio de nombre y sexo a determinadas personas no pone en riesgo la identificación de los demás y que no puede tener medidas limitativas que afecten a los derechos humanos. Y como os estoy proponiendo que afecten al artículo 8 y el artículo 13 del Convenio Europeo, pues estas no son admisibles. Y por eso las instituciones de derechos humanos promueven la despatologización. Que parece que esto es un invento que le ha ocurrido a alguien, ¿no? Es que está la Agencia de Derechos Fundamentales, está el Consejo de Europa por detrás, está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos diciendo que, evidentemente, las exigencias clínicas, las exigencias de operaciones, los procesos enormemente dilatados vulneran derechos humanos. Y esto lo tenemos que defender en todos los sitios, por favor, porque es que parece que no sé de qué estamos hablando, de capricho, según parece. No. Bueno, pues no tengo más palabras apuntadas. Si queréis preguntar algo más o tenéis alguna reflexión o que ya casi vamos para las 2 horas de REU. Ana. No sé por qué ahora no veo. Ahora. El presupuesto. Muy alto, Ana. Perdón. Se te oye muy bajo. El presupuesto que tiene la ley para toda esa información. No tiene. No. No tiene disposición presupuestaria. Esta es otra cosa que alguien cortó. Yo, en todos los procesos legislativos en los que he participado, siempre pongo en las disposiciones finales una de el Gobierno, en el plazo de un año, incluirá las partidas presupuestarias necesarias para la ejecución de la presente ley. Desde que aprobáramos una ley en Andalucía y tardáramos 3 años en tener presupuesto para poder cumplirla. No, más de 3 años, 4 años. Es decir, hasta el 4º o 5º presupuesto no conseguimos que hubiera una partida presupuestaria para la ejecución de la ley, ¿no? Y entonces, desde entonces, en todas las leyes autonómicas, y en esta también, me acuerdo que yo puse esa cláusula, la sugerí, el Ministerio, la Secretaría Técnica la asimiló, se presentó al debate y en algún momento del debate pues esa disposición ha desaparecido. Concretamente en la última negociación que hubo entre el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Justicia para presentar la segunda vuelta del proyecto al Consejo de Ministros. Hay una disposición final que dice que el Gobierno desarrollará reglamentariamente los mandatos de esta ley y, evidentemente, dentro de ese desarrollo reglamentario, habilitación para el desarrollo reglamentario y disposición final 20ª, ¿no? Evidentemente, pues aquí también debería tenerse incluido
la necesidad de dotar presupuestariamente las cantidades y los conceptos contables necesarios para el desarrollo de esta. Lo que te puedo decir. Pero, pues mucho me temo que en alguna comunidad, y no quiero pensar exactamente en cuál estamos, pues eso significa que tengamos que pegarnos con alguna consejería para que en el presupuesto contemple la partida correspondiente, pues de formación o de lo que sea. Vale. Muchas Yo, gracias. es decir, he dicho, esto no es la panacea, esto no es lo que habíamos pedido, esto no es lo que se podía haber conseguido, es una herramienta. Bueno, las herramientas requieren que alguien coja la herramienta en la mano y trabaje. Y por desgracia implica que los agentes sociales, como por ejemplo sindicatos o el CGT, van a tener que movilizarse para que los mandatos de esta ley se conviertan en políticas públicas efectivas, para que haya presupuestos que las hagan posibles. Porque si no, tardaremos mucho tiempo en aplicarla y mientras tanto en el camino alguien está esperando a ver si llega otro y la derroga. Esta es la realidad. Con lo cual, pues todas codo con codo, al pie del cañón y a pie firme. Y si no, pues no conseguiremos nada. O conseguiremos muchas menos cosas de las que deberíamos. Estaremos, Marina, seguro. Así que yo confío mucho en vosotras. Bueno, creo que vamos a dar la última palabra porque son las 9:20 ya y ya bastante explotación. Pues toca descansar. Entonces, que es María Jesús Martín. Y ya está, venga. Hola, buenas noches y gracias desde Madrid. Y decir que bueno, que es muy necesario porque es evidente que muchas de las instituciones van a intentar incumplir desgraciadamente y seguir, digamos, a las familias pues fastidiando, ¿no? Yo he sido profesora muchos años y evidentemente te vas encontrando con que las resistencias afortunadamente cada vez son menores, pero siguen siendo muy elevadas. A mí simplemente quería participar para comentar que a mí lo que me ha afectado mucho es yo tener amigas feministas que no podía imaginarme, digamos, la actitud tan contraria a la ley trans, ¿no? Hemos discutido, se han creado situaciones muy complicadas precisamente porque alegan continuamente el borramiento de la mujer, ¿no? Con la ley trans. Y bueno, el borramiento de la mujer por un lado y luego por otro lado esta cosa de que cada uno va a decidir ahora lo que quiera. En fin, no voy a decir las barbaridades que he tenido que oír, ¿no? Y por eso, bueno, lo primero agradecerte, Marina, de verdad, el trabajo que haces, que hacéis. He oído a las familias comentar y supongo, a mí me vino muy bien ver una película que supongo que habéis visto todos, Shasha, ¿no? Que me parece que ilustra muy bien para quienes desconocen la situación, pues un poco para las familias que tienen hijas o hijos o hijes pequeños en estos procesos, ¿no? Y eso, simplemente lo del borramiento de las mujeres es un mantra que no hay manera de combatir, o sea, es... En fin, nada más, y eso, agradecértelo fundamentalmente el trabajo y la exposición. Yo creo que ha sido muy dolorosa para todas este cisma que se ha provocado, la violencia con la que se ha provocado más, porque yo lo siento, pero aquí se ha perdido todo respeto. A algunas se nos han hecho unos acosos, se nos hace un seguimiento y unos acosos brutales. No hay otra forma de decirlo, practicando toda la crueldad que creen que se pueden permitir. Y bueno, pues esto evidentemente durará durante años hasta que se pueda cerrar las heridas. Ya pasó en los años 70 con las guerras del sexo, si te acuerdas, las que tenemos edad suficiente, ya hemos vivido este proceso. Paralizó el movimiento feminista durante 10 años. Esta vez espero que no lo llegue a paralizar, que no lo llegue a inhabilitar, porque perderíamos todas. Yo como mujer, desde luego, o sea, lo siento, pero no. A mí me horroriza que se me haya puesto en la primera línea de un debate tan brutal. Yo estaba muy contenta, sentada en las asambleas en la última fila,
escuchando y aprendiendo. O sea, y pues me ha disturbado mucho, o sea, el tener que levantarme, ¿no? Y tener que decir, espera, perdona, pero es que estás pidiendo aplastar mi vida, y me levanto para decir que no, o sea, que no estoy dispuesta. O sea, pero creo que tenemos que hacer todas una labor de firmeza por un lado y de pedagogía por otro. Y luego, pues, hacer ver la instrumentalización que están teniendo algunas compañeras con esto. Insisto, todo este asunto del borrado de la mujer nace por la alt-right, por la ultraderecha norteamericana, lo compran las mujeres Tories del Partido Conservador Británico y, curiosamente, aquí empieza a prender en un sector del feminismo que se autodenomina ilustrado o institucional. Y con decir ilustrado ya están diciendo mucho, porque claro, ilustrado tú apelas a que no, yo soy la que soy intelectual y tiene argumentos. Pues perdona, pero el feminismo tiene muchísimos argumentos que no te dan la razón y tú has escogido para defender este esencialismo a una parte muy marginal del feminismo de los años 70 y no, o a reinterpretar de manera sesgada a clásicas del feminismo que no te dan la razón en lo que tú estás diciendo. Eso por un lado. Ilustrado también hace referencia a las políticas ilustradas del siglo XVIII, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y eso indica un grado de soberbia que también hay que considerar. Porque cuando olvidamos a las que están en los márgenes, cuando olvidamos y dejamos fuera a gente en los márgenes, lo siento, pero eso no es un feminismo. O sea, si nos desentendemos de por qué algunas mujeres no llegan a la igualdad, por qué algunas mujeres no llegan a grados de estabilidad, de dignidad, o sea, estamos haciendo un flaco. O sea, porque hay otros factores de discriminación que son interseccionales y que forman parte de la lucha feminista. Y si te olvidas de ello, pues lo siento mucho, pero estás defendiendo una posición de privilegio. Muchas gracias, Marina. Bueno, pues sí, muchísimas gracias, Marina. Yo creo que todas compartimos tu visión, sí. Y Sonia, que nos vamos. ¿Quién es Sonia? No la veo. Venga, habla, rápido. Sonia, venga. No sé quién es, yo no la veo. No sé si me veis. Yo os hablo desde Galicia y soy... No, te oímos, pero no te vemos. Vale, soy la cara de Crisalis aquí en Galicia y tuve el honor conmovedor de coincidir contigo en la manifestación en Madrid, me acerqué a saludarte y estoy aquí arrebolada mientras mi familia cena con el pinganillo puesto en la oreja para no perderme nada. Quería aplaudir ahora en la despedida, nada más, un cariño enorme. Bueno, pues muchísimas gracias. Para todos y para ti la primera. Y muchísimas gracias a todas vosotras, las madres que estáis ahí peleando. Porque, venga, ¿qué quieres que te diga? Algunas, ya no algunas cómo nos habría gustado tener madres que nos hubieran apoyado. Se intenta. Nos lo ponen difícil, pero aquí estamos todos. Venga. Vale, Odesei, ¿no? De Madrid. Muchas gracias. Soy rápida. ¿Hay algún tipo de protección con esta nueva ley para los menores trans que no tienen el apoyo de la familia? Muchas gracias. Se contempla en un artículo el sinhogarismo por razón de exclusión por diversidad. Lo que significa que dentro de las políticas sociales se tiene que contemplar a partir de la aprobación de esta ley alguna forma de asilo, por decirlo de alguna manera, o de solución habitacional para aquellas personas que son excluidas de su familia por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión o diversidad corporal. O sea que a partir de aquí tenemos un punto de agarre para poder empezar a reclamar soluciones habitacionales. Entiendo que también desde los centros tendría que haber algún tipo de política de detección. Sí, no, por eso, si tienen que hacerse protocolos, tiene que contemplarse la situación y en las políticas sociales, yo lo siento, pero hay un artículo que no me he detenido en él porque es que la ley es muy extensa, que hace referencia al sinhogarismo, es decir, a la situación de exclusión, porque estamos constatando en todas las grandes ciudades del planeta, no solo aquí, sino en todos los sitios, que de la gente que está sin hogar en la calle, un elevado porcentaje son personas LGBT. Frente a esa idea de que los LGBT son gente que hace mucho turismo, gasta mucho dinero, viven en lujo, lo cierto es que en la mayor parte del planeta es un factor de discriminación y pobreza.
y que cuando vas a Nueva York te encuentras con que casi el 50% o a veces hasta el 50 y tantos % de los mendigos que viven en la calle son personas LGBT, que han llegado a Nueva York huyendo de otras comunidades más restrictivas. En Jamaica es el 60% casi. O sea, ¿por qué? Porque en los sitios donde hay criminalización, este es un factor de exclusión de la escuela, del acceso al trabajo, de los servicios, de los alquileres, de todo. Aquí mismo hay constancia de las dificultades de encontrar alquiler cuando eres obviamente y visiblemente una persona trans. Lo primero, yo lo he vivido, o sea, soy yo. Catedrática, tal, lo que quieras. O sea, yo he estado buscando alquiler, he ido a sitios donde según me veían, ¡ay, qué pena, el piso lo acabamos de alquilar! Y veías que el piso seguía en el anuncio durante varios meses. Esto es así. Bueno. Se me Muchas oye gracias bien. a todos por estar aquí. Es que a Marina se le entrecortaba un poco. Muchas Sí, gracias, está Marina. empezando a fallarme la línea, lo siento. A ver, hija, es que ya es hora. Bueno, pues Lo muchas estamos rentabilizando. gracias. Sí, esperamos que, bueno, lo que dije al principio, que aunque las leyes cuesta mucho desarrollarlas y cumplirlas, pues como bien ha dicho Marina, es una herramienta más a la que podemos acudir y nos la estudiaremos a ver finalmente que se aprueba, porque todavía estaba en el Senado y tiene que volver al Congreso, a ver si no se hacen más recortes, que bastante básica es, aunque sea adelantada, pero podría haber sido muchísimo mejor. Y muchas gracias a todas por estar aquí y nada, que seguimos formándonos y aprendiendo y integrando y ya está. Besos para todas, chicas. No sé, hasta la próxima. Muy bien. Chao.